Listo. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es que vamos a repasar un poco el tema de lo que eran los casos de prueba. Entonces, habíamos visto en las lecciones anteriores lo que era la definición de un caso de prueba. Entonces, básicamente la idea de un caso de prueba era que nosotros teníamos que confirmar que lo que el programa estaba en sí mismo haciendo funcionaba de forma correcta. Es decir, teníamos que demostrar que no habían errores. Entonces, eso es una definición de lo que es una prueba. Y por acá tenemos otra segunda definición que nos viene a decir lo mismo, ¿verdad? O sea, es tratar de venir a encontrar errores. Entonces, cuando nosotros probamos, en realidad lo que estamos haciendo es tratando de encontrar errores en nuestra aplicación. Ahora, los casos de prueba, entonces, en sí mismos lo que tienen son un conjunto de entradas de prueba, las condiciones de ejecución y los resultados de que realmente estamos esperando, ¿ok? Ahora, habíamos dicho que es importante que tomemos en cuenta que indiferentemente, digamos, de la metodología que estemos trabajando, si es una metodología, digamos, tradicional como la cascada o una metodología, digamos, ágil como Scrum, siempre van a haber casos de uso o historias de usuario y a cada uno por lo menos se le va a poder sacar un caso de prueba. Entonces, por cada caso de prueba que existe, al menos se va a poder ejecutar o se va a poder obtener un caso de prueba. ¿Ok? Y dentro de ellos tenemos lo que era el caso de prueba exitoso y el no exitoso. Entonces, básicamente el caso de prueba exitoso era ese caso de prueba donde yo me imaginaba a ese usuario que realizaba o que va a hacer el proceso de forma correcta. Entonces, por ejemplo, si es un formulario y necesito probar el funcionamiento de ese formulario, entonces es el usuario que llega y me completa toda la información y le da clic al botón enviar. Entonces, ese es el caso de prueba exitoso. ¿Y qué es el caso de prueba? Pues no exitoso. Es simplemente todas las derivaciones de esos usuarios que pueden salir con cualquier salida extraña. ¿En qué sentido? Dejar el formulario en blanco, no completar campos obligatorios, meter valores de texto donde van numéricos o al revés, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Entonces, eso es la particularidad que tienen los casos de prueba. Para cada user story o cada caso de prueba, al menos vamos a tener siempre uno exitoso y uno fallido. Ahora, ¿cuáles son las características que tiene un buen caso de prueba? Entonces, un buen caso de prueba siempre, o sea, en la medida de lo posible se va a tratar de que sea simple, ¿verdad? Lenguaje natural, no tratar de utilizar, digamos, terminología pues muy avanzada, ¿verdad? O sea, sencillo, ¿verdad? El lenguaje coloquial. Luego, tiene que ser preciso, es decir, la cantidad de pasos propiamente pueden ser de unos 10 a 15 pasos más o menos, ¿verdad? Tiene que ser repetible y tiene que ser reusable, ¿verdad? Eso es lo que nos da a entender que, bueno, es que tiene que ser fácil de ejecutar. Tiene que ser rastreable, esto es fácil, esto es colocándole un número de identificador. Entonces, a cada caso de prueba uno realmente le pone como un ID. Tiene que ser en voz activa, que eso era lo que habíamos mencionado, que es, por ejemplo, dar clic en, ¿verdad? Por ejemplo, el usuario da clic en la ventana, ¿verdad? Eso es en voz activa. En voz pasiva, ¿verdad? Pendiente. ¿Qué significa? Que no voy a depender de otro caso de prueba, ¿verdad? Para poder realizar este en particular. Entonces, cada uno, digámoslo así, cada caso de prueba es independiente uno del otro. Entonces acá caemos a la etapa del diseño de pruebas. Entonces la etapa del diseño de pruebas es, o sea, en esta etapa lo que nosotros tratamos de hacer es diseñar propiamente los casos de prueba con todas las entradas y salidas que van a trabajarse o que van a evaluarse en el sistema, ¿verdad? Entonces en esta etapa lo que tratamos de hacer es crear pruebas que sean efectivas para la etapa de evaluación, perdón, de validación.
recuerden que probar, se puede probar hasta decir basta, ¿verdad? Pero tenemos que tomar en cuenta que y no podemos estar eternamente probando, ¿verdad? Sino que vamos a tener un tiempo limitado para probar y en ese tiempo limitado pues vamos a tener que garantizar que se realizaron pues las pruebas más efectivas, las pruebas más, o sea, las pruebas que eran más importantes, ¿verdad? Más propensas a encontrar errores, digamos, de gravedad, ¿ok? Entonces eso por acá. Y entonces habíamos trabajado el tema de datos de pruebas, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros diseñamos pruebas, nosotros vamos a tener que tomar en cuenta también eh, una serie de datos de pruebas. O sea, esos van a ser básicamente como, véanlos como lotes de transacciones o datos propiamente con los cuales nosotros vamos a ir realizando pues propiamente esas pruebas, ¿verdad? Entonces acá habíamos hablado que, bueno, esos tipos de datos tienen que ser representativos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo un campo nombre, entonces un dato, digamos, un tipo de dato representativo, por ejemplo, es el nombre Andrés, es un tipo de dato representativo para un nombre. Y también esos datos de prueba tienen que tener valores incorrectos, incompletos o incongruentes. Por ejemplo, no sé, que para el nombre B sea un número, ¿verdad? Eso es un valor que sería incorrecto, pues propiamente. Entonces tenemos que tomar en cuenta que cuando estamos trabajando con las pruebas, prácticamente uno de los primeros pasos es trabajar también ese conjunto de datos que vamos a validar con valores tanto representativos como con valores incorrectos o incompletos. Y a partir de acá, entonces habíamos visto tres técnicas, ¿verdad? Para lo que era el manejo de datos de pruebas. Y si recuerdan, habíamos tomado un formulario en Facebook, entonces habíamos agarrado el formulario de registrarse, ¿verdad? Y entonces habíamos visto qué información pedía. Y entonces a partir de eso habíamos empezado a generar el conjunto de datos de pruebas que íbamos a trabajar. Entonces, acá básicamente estaríamos hablando, digamos que dentro de las técnicas están las clases de equivalencia, los análisis de límites y la suposición de errores. Entonces vamos a irlos repasando de forma rápida. Ok, básicamente las clases de equivalencia, esto es como la parte de teoría de conjuntos. Entonces, lo que nosotros hacíamos acá era empezar a generar como esas categorías o esos conjuntos de información que podían entrar en un campo para que pudieran ser, digamos, los valores que nosotros utilizáramos pudieran ser representativos. Entonces, por dar un ejemplo, si nosotros decimos que vamos a probar el campo nombre, ¿verdad? Entonces, en el campo nombre, el valor, digamos, de Andrés tendría el mismo resultado que, por ejemplo, el que tendría el valor de Johan o el valor que tendría el de Emanuel o el de Rodrigo o el de etcétera. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, probar con cualquiera de estos valores me va a generar el mismo resultado porque todos pertenecen a la misma clase de equivalencia, que esa clase de equivalencia es cadena de caracteres y en este caso sería solo, o sea, caracteres, es que no son alfanuméricos, serían solo, o sea, caracteres estándar, por decirlo así. O sea, el set de caracteres de la A a la Z, los tildados y listo. ¿Ok? A eso me refiero. Entonces, indiferentemente del valor que yo tome, de los que les dije hace un momento, el resultado va a ser el mismo. Entonces, probar con Andrés es más que suficiente, ¿verdad? Y no debería probar con más. Sin embargo, si queremos validar, por ejemplo, conjuntos de caracteres, por ejemplo, cómo se comporta el campo nombre cuando se introducen números, porque los nombres normalmente no van a tener un número, entonces ya colocar Andrés 1, 2, 3, digamos, es una prueba total, un dato de prueba totalmente diferente a colocar solo Andrés. Entonces, esto era, digamos, la idea de clases de equivalencia. Entonces, agarrábamos y empezábamos a hacer como las categorías, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, salario. Entonces, números enteros. Entonces, es lo mismo probar con 1 millón, digamos, de salario que con 1.200.000.
Y seguimos igual, por ejemplo, con salario, valores con decimales, con 2 decimales. A ver cómo se comporta el formulario cuando le pongo 2 decimales. Entonces, es lo mismo, 1.050.033 con 33 centésimos que un salario de 2.400.000 con 99. Entonces, el resultado debería ser lo mismo porque pertenecen a la misma clase de equivalencia. Entonces, básicamente son como categorías de datos que nosotros hacíamos propiamente para ir usándolos después en nuestros casos de prueba. Entonces, eso era las clases de equivalencia. Y bueno, aquí venían varios, tal vez el que me gusta más es el de archivos, ¿verdad? Que el de archivos es como el más claro, digamos, vamos a probar archivos. Entonces, bueno, ¿qué pasa si el archivo viene en blanco? ¿Qué pasa si el archivo es de 0 bytes? O sea, el 0 bytes es básicamente un archivo que tiene un error. Archivos grandes. Yo sé que la palabra grande es muy subjetiva, pero pensemos en los archivos mayores a 1 giga. ¿Cómo se comporta el sistema con archivos mayores a 1 giga? Entonces, si yo pruebo con un archivo de 1,5 gigas, es lo mismo que probar con uno de 3 gigas. Archivo con nombre corto, llámese, no sé, menos de 3 caracteres. Entonces, ¿qué pasa si mi archivo se llama ABA o se llama 1? O sea, todos van a caer en esa cuestión de archivo con nombre corto. Después, archivo con nombre grande, ¿verdad? Que ustedes saben que Windows es un dolor, por ejemplo, con esa cuestión, porque Windows solo acepta cierta cantidad de caracteres, ¿verdad? Ya después de cierta cantidad le empieza a dar como error. Entonces, ¿qué pasa si mi archivo tiene más de 256 caracteres entre lo que es nombre y ruta? ¿Verdad? Entonces, si yo pongo, no sé, C, archivos de programa, taca, 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 de ahí toda la ruta enorme, hasta, no sé, mi video, ¿verdad? Sería homólogo, así yo lo hubiera hecho en D, documentos, backup, no sé qué, igual si supera los 256 caracteres. Entonces, eso era clases de equivalencia, o sea, agarrar como por categorías los datos. Luego, tenemos el análisis de límites. El análisis de límites es básicamente lo que usted hace, y aquí tenemos, por ejemplo, lo que es un caso de consumo, por ejemplo, de crédito. Entonces, probemos los límites. Si, por ejemplo, el límite de un crédito es que al menos tiene que ser 10,000 y máximo tiene que ser 15,000, por decirlo así, de 10,000 a 15,000 colones, es lo que se presta. Es un monto pequeño, pero igual sirve para el ejemplo. Entonces, digamos, ese es el requerimiento. Entonces, el análisis de límites lo que dice es, ok, si este es el límite inferior, 10,000, pruebe con un valor menor, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, puede ser 9,999 o menos. O si, digamos, igual en el análisis de límites, puedes probar con un valor mayor. Entonces, si el valor te acepta que el máximo es 15,000, probemos con 15,050, 15,075, etcétera, etcétera. Entonces, análisis de límites lo que nos dice es, para todos los campos, digamos, que tienen alguna restricción, digamos, por ejemplo, los numéricos, pruebe con un valor inferior y con un valor superior. A ver cómo se comporta el sistema. En la buena teoría, el sistema debería marcar un error porque se está excediendo de los límites. Y dentro de este mismo análisis de límites, muchas veces, digamos, adicional, lo que se hace es que también se prueba el límite propio, ¿verdad? O sea, cómo se comporta si meto 10,000. En la buena teoría, si meto 10,000, el sistema debería aceptarlo. O si es 15,000, igualmente el sistema debería aceptarlo, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente probar fuera de los límites, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, probar con 9,000, probar con 20,000, probar dentro de los límites, debería aceptarme, por ejemplo, un 12,000 debería aceptarme ese dato. Y si quieren ser más exhaustivos, ponen justamente el límite, cómo se comporta con 10,000 y cómo se comporta con 15,000. Eso es análisis de límites. Y la siguiente es suposición de errores. Entonces, suposición de errores es básicamente una malicia. ¿Okay? Por ejemplo, cómo se comporta mi sistema cuando yo, por ejemplo, coloco una fecha de 29 de febrero en un año que no es bisiesto. Entonces, por ejemplo, el 29 de febrero de este año es una fecha válida, ¿verdad? Entonces el formulario debería aceptarme un préstamo, por ejemplo, un 29 de febrero del 2020, sin embargo, no debería aceptarme un préstamo el 29 de febrero del 2019, porque el 2019 no fue bisiesto. Entonces, suposición de errores es básicamente esa malicia, esa intuición
de pensar, bueno, ¿cómo podría yo votar el sistema con casos particularmente raros? Entonces, a partir de esa suposición de error, nace un dato nuevo. Entonces, 29 de febrero. Entonces, eso era básicamente suposición de errores. Seguimos. Ya una vez que habíamos trabajado datos de prueba, ¿verdad? Y entonces habíamos establecido conjuntos, recuerdan lo de Facebook, habíamos establecido, bueno, valores de nombres, valores de correos, valores de, ¿qué más? Apellidos, bueno, habíamos establecido varios valores. Entonces, a partir de eso, entonces, vamos con el... Básicamente, esto que está aquí, esta tablita, es básicamente como vamos a verlo como una plantilla que nosotros podríamos utilizar. Entonces, en esta plantilla, nosotros colocamos, por ejemplo, el identificador. Entonces, por ejemplo, es un número único, la descripción, ¿verdad? Entonces, ¿de qué trata este caso de prueba? La idea es que con yo leer este pedacito, de una vez me dé cuenta qué hace sin tener que venirme a los pasos y leerlos todos. Entonces, por ejemplo, bueno, en el caso del formulario de Facebook, ¿qué sería una descripción, digamos, del caso de éxito? Validar que cuando se escribe el nombre de usuario y contraseña correcta se puede ingresar a Facebook. Entonces, vean que de primera entrada yo leí esa descripción y de una vez entendí, sin tener que ir a los pasos y ver que es que ingrese el nombre de usuario, ingrese contraseña, clic en el botón, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, el ambiente es básicamente el entorno en el cual los amigos están probando. Entonces, por ejemplo, bueno, lo estoy probando en el sistema operativo, ¿verdad? Por ejemplo, si lo estoy probando en Windows, si lo estoy probando en macOS, si lo estoy probando en Linux, ¿verdad? También, por ejemplo, el navegador, ¿verdad? No es lo mismo probar, por ejemplo, en Google Chrome, que en Firefox, que en Internet Explorer, ¿verdad? Bueno, básicamente esos son como los aspectos principales en el ambiente, ¿verdad? O sea, describir el ambiente sobre el que estoy trabajando. Luego, prerequisitos, si hay que hacer alguna acción en particular antes de, ¿verdad? Es muy común en pruebas web limpiar caché, ¿verdad? Es como cuando uno está probando web, la caché es ¿cómo se llama? Un gran generador de que los casos de prueba no pasen, ¿verdad? Porque a veces la caché está sucia, bueno, perdón, a veces la caché se queda con una versión anterior y tal vez el programador llega y le aplica un JavaScript, ¿verdad? O sea, le aplica un JavaScript y recuerden que la caché, por ejemplo, en el navegador, lo que hace es como guardar ciertos, digamos, archivos, ciertas cuestiones, digamos, de la página para no tener que estar yendo siempre al servidor. Entonces, es muy común que, por ejemplo, si un programador hace un cambio en un JavaScript, ¿verdad? Y yo llego a probarlo, ¿verdad? Y está en un servidor, mi navegador no se va a dar cuenta de que si ese archivo se modificó hasta el tiempo, ¿verdad? Hasta el tiempo que ya automáticamente la caché lo vence. Entonces, es muy común que cuando nosotros estemos en la parte web, ¿verdad? Sobre todo si el programador le hizo un cambio hace 5 minutos, haya que limpiar caché para que refresque, digamos, esa parte, ¿verdad? Scripts y ese tipo de cuestiones. Entonces, eso es muy común. Los datos de prueba que ya vimos propiamente hace un momento, ¿verdad? Cómo se generaban. Entonces, para cada campo que nosotros tengamos que colocar, vamos a indicar cuál va a ser el dato que se debe propiamente, o sea, cuál sería ese dato que se debe usar. Entonces, por ejemplo, en el username, entonces aquí viene, y en el password, aquí viene. Vean que nos dieron como 3 posibles opciones para nosotros poder trabajarlo. Y después los pasos. Entonces, los pasos serían visitar la página de login, teclear username, teclear password, hacer clic en entrar. Entonces, los pasos es muy indicar cuáles son propiamente los pasos, ¿verdad? Muy apoyado en la interfaz gráfica, lo que se tiene que hacer. Entonces, ingrese al sitio tal, dé clic en el botón tal, introduzca el nombre de usuario, ¿verdad? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Importantísimo separar estos dos. Esto ayuda muchísimo a la hora de hacer casos
de prueba, ¿verdad? Que no estén incrustados, porque a veces uno los incrusta, digámoslo así, entonces pone teclear el username admin, teclear el password, password, que está acá. Pero a veces si esos valores cambian, y esta parte de aquí se vuelve pesadilla, ¿verdad? En cambio, así como está, si yo necesito hacer un cambio, pues simplemente vengo aquí y lo modifico, ¿verdad? Es como, ¿qué podemos decir? Como cuando ustedes en programación les decían, vea, utilice una constante, en vez de poner 3,14, que es el valor de pi, todo ese montón de bloques de código, mejor hagan una constante, la pone arriba, constante pi 3,14. Así, si tenés que poner un dígito más, solo vas a un lugar y lo cambias, ¿verdad? Entonces, esto que está aquí, esta estrategia, perdón, tiene que ver mucho con eso mismo. O sea, es más fácil venir acá y cambiar el username que empezar a leer todo este montón de cosas y ver dónde se hacen o sea, todos los puntos donde hay que cambiar. Es exactamente lo mismo. Y bueno, lo último es, bueno, yo, ¿qué es el resultado que espero? O sea, ¿qué es lo que espero al final que el sistema haga? Entonces, el usuario es llevado a la página con los términos de uso. ¿Ok? Entonces, eso digamos con respecto a los casos de prueba. Luego lo otro que habíamos visto, perdón, era las aproximaciones a los casos de prueba. Entonces, acá, digamos, teníamos un montón, ¿verdad? No vamos a entrar en todas porque realmente sí, hay muchas que tal vez son, ¿qué podemos decir? No tan usadas o poco prácticas, pero existen, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que interesa acá? Que, bueno, cuando yo necesito las aproximaciones de casos de prueba, ¿qué es eso? ¿Cómo yo me acerco o empiezo a realizar, digamos, esas pruebas? Una forma muy común cuando yo trabajo con requerimientos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo los requerimientos, tengo los user stories, tengo el backlog o tengo el documento el SRD, creo que era, es el sistema, el documento de requerimientos donde está ahí. Entonces yo lo tomo y empiezo a revisar y a partir de ahí yo puedo generar casos de prueba, ¿verdad? Entonces eso es una forma. Ahora, podría suceder que ese documento no existe, ¿verdad? Y los casos perdón, los user stories o los requerimientos o los casos de uso, ¿verdad? O este documento como tal están desactualizados, ¿verdad? Que a veces sucede. En algunas organizaciones la gente no actualiza la documentación, ¿verdad? No es lo mejor, pero es una realidad que existe. O simplemente se subieron a un sitio colaborativo y el sitio colaborativo alguien lo borró, ¿verdad? O estaban en una computadora de la persona que echaron hace un mes y esa persona nunca lo subió. O sí, a veces sucede también que la gente, no es lo que uno quisiera, pero en algunas organizaciones, por ejemplo, la gente se va y bueno, yo me voy, entonces yo me llevo todo el conocimiento, aunque no debería ser así, ¿verdad? Y ese tipo de situaciones pasa, entonces se llevó toda la información y nadie se dio cuenta porque era un super usuario, ya no hay forma de recuperarlo, ¿verdad? Entonces, en ese caso, cuando no hay información, uno podría pensar en pruebas creadas por exploración. Entonces, las pruebas creadas por exploración es empezar a usar el build, ¿verdad? Las versiones que estaban, ¿verdad? Y a partir de eso empezar a generar ese conocimiento y generar nuevamente esos casos de prueba. Es como empezar a jugar, digamos, con el sistema y empezar a ver o sea, qué es lo que está qué funcionalidades tiene, como para empezar a entender qué era lo que se había programado y entonces a partir de eso se genera los casos de prueba. Es muy común, es una práctica muy común que uno le digan, tome, utiliza el build, el último build y empieza a darle ahí, ¿verdad? Por ese tipo de situaciones, ¿verdad? Y bueno, aquí tenemos otro tipo, pero sin embargo, tal vez estas son como las más, aquí está como resumido todo, ¿verdad? Entonces ya les mencioné pruebas basadas en requerimientos, luego tenemos las pruebas estructurales, que son pruebas de caja blanca, que eso lo vemos la otra semana, y tenemos lo que son pruebas conducidas por datos, ¿verdad? Y pruebas mediante exploración, ¿verdad? Que esas ya fueron las que les comenté hace un momento. Y estas de decisión, sin embargo, son como un poquito más pesadas y la realidad es que son poco prácticas, ¿ok? Luego están también las pruebas de comparación, ¿verdad? Que era lo que les decía, era comparar el build
con versiones anteriores para ver cómo se comportaba. O sea, entiéndase un build, una versión de un sistema. O sea, la última versión, la penúltima, versión 1, 2, 3, etcétera. ¿Ok? Y entonces esto nos lleva a la parte de lo que son bancos de pruebas. Cuando yo genero datos de pruebas, ¿verdad? Y empiezo a generar listas, ¿verdad? Esas listas pueden ser en lo más básico que exista, como un Excel. Entonces, en un Excel se va documentando todo, hasta apoyadas por software. Hay software que nos permite, ¿cómo se llama? Guardarlas, ¿verdad? Inclusive hay software que es muy pro, que yo le digo, deme un nombre, y él me da un nombre. Y me da un nombre, digamos, basado en características, bueno, ¿qué te digo? ¿Cuál es, digamos, el nombre? Deme un nombre. Entonces, ¿para qué país? Para Costa Rica, ok. Entonces él hace un estudio, entonces dice, bueno, el nombre, no sé, Andrés, es un nombre sumamente popular, digamos, en la gente. Entonces, me da ese nombre. O sea, ese tipo de cuestiones. Hay software, ¿verdad? Que nos puede apoyar incluso al punto de darnos las pruebas. Deme un salario, entonces él hace un análisis, los salarios promedios son de estos. Entonces me empieza a dar los valores, ¿verdad? Entonces, la forma, digámoslo así, entendamos esta parte de bancos de prueba como todos los datos que nosotros vayamos gestionando, es que se vayan colocando como en una especie de repositorio, ¿ok? Y luego, entonces, habíamos hablado, bueno, teníamos lo que eran los casos de prueba positivos y negativos, que ya se los había comentado hace un momento. El caso de prueba positivo es cuando yo pienso en ese usuario perfecto que va a utilizar el formulario justo como yo quiero que lo utilice. Por ejemplo, yo tiene que escribir nombre de usuario y contraseña, escribió el nombre de usuario y contraseña bien, ¿verdad? Los casos negativos son todas esas derivaciones, ¿verdad?, que pueden pasar. Que se le olvidó la contraseña, que se la escribió mal, bueno, todo lo que a ustedes se les ocurra, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver qué más. Luego aquí, bueno, teníamos una serie de axiomas, ahí se los dejo, sino para que ya después ustedes los validen con más calma. Simplemente son buenas prácticas, ¿verdad? Que uno debería pues hacer cuando estamos trabajando con casos de prueba. ¿Ok? Entonces ahí cualquier cosa le peguen una revisadita. No tiene nada diferente, digamos, a lo que ya hemos venido comentando en esta presentación y en la presentación pasada, ¿verdad? Entonces eso por esa parte. Y luego, entonces, esta parte, teníamos entonces un ejemplo de casos de prueba. Entonces, este viene siendo el machote, digámoslo así, que nosotros vamos a trabajar con el código, la parte superior, la descripción, que es lo que quiero lograr, algún prerequisito en particular, ¿verdad? Por ejemplo, contar con conexión a internet, digamos que eso es como muy básico, pero si no tengo conexión a internet no puedo probar un sistema web. Los pasos, ¿verdad? Los datos y lo que yo espero, o sea, que se logre. Después, a veces al inicio uno se confunde porque el resultado esperado es diferente al resultado obtenido. Eso lo vamos a ir viendo más adelante, ¿verdad? Que eso es cuando ya nosotros empezamos a ejecutar los casos de prueba. En este momento estamos pensando en el diseño, o sea, estamos diseñándolos, ¿verdad? La ejecución, cuando yo los empiezo a ejecutar, se generan otras actividades aparte, ¿verdad? Que esas las vamos a ir viendo más adelante, ¿verdad? Aquí tenemos otro caso de prueba, ¿verdad? Por ejemplo, este sería un caso de prueba negativo, ¿verdad? Donde esperamos, por ejemplo, bueno, validar la creación de un usuario sin que se complete la información requerida. Entonces, el formulario, por ejemplo, como tal, en particular, que se está pensando acá, espera que yo le dé, pues, toda la información, ¿verdad? Entonces, ¿qué podría suceder? Una buena programación pensaría en que tal vez ese usuario que está ingresando deja el formulario en blanco, ¿verdad? Entonces, lo normal, digamos que debería hacer el sistema es decirle, vea, se le olvidó a usted completar estos campos. Sin embargo, podrían pasar situaciones como que el programador simplemente no lo validó y el formulario se cae, ¿verdad? Entonces, la idea aquí en particular es, como les digo, probar el software pensado en
cuestiones para lo cual no fue hecho. O sea, el formulario como tal está pensado en que se complete y se envíe los datos. No está pensado en que el usuario llene mal los datos, en que el usuario no los envíe, etcétera, etcétera. Entonces, con el negativo, nosotros necesitamos comprobar esa parte, cómo se comporta nuestro sistema cuando se le hace un uso, digamos, inapropiado, entre comillas, ¿verdad? O sea, un uso para lo que no fue pensado. Entonces, vemos aquí los pasos. Vaya al sitio, este que está acá. Clic en el botón crear una cuenta nueva. Ok, no complete ningún campo del formulario y dé clic en el botón siguiente. Ahora, ¿cuál sería el resultado esperado? ¿Qué es lo que yo esperaría? Bueno, de que el sistema me indique que no puede continuar y que me indique también cuáles son, o sea, que me indique que no puede continuar por campos obligatorios pendientes y que me lo señale. ¿Okay? Entonces, eso sería, pues, básicamente el resultado esperado. Entonces, este es un caso negativo. El otro que tenemos por acá es para un caso de prueba para interfaz de usuario, ¿verdad? A mí los casos de prueba de interfaz de usuario no me gustan, ¿verdad? Hay otras formas que vamos a ir viendo más adelante con la cual uno podría generar un caso de prueba para, perdón, hay otras alternativas que uno podría utilizar para validar interfaces de usuario, pero a algunos QAs les gusta hacer esto, ¿verdad? Y está bien, es totalmente válido, ¿verdad? Entonces, acá lo que se hace es un caso de prueba para comprobar componentes del sitio, estilos, colores, etc. Entonces, dicen, vaya al sitio Gmail, navegue las páginas del sitio y para cada página verifique, bueno, los logos, color de fondo, tamaño de letra y estilo constantes y que la página se minimiza y se maximiza sin perder su contenido o estilo. Entonces, es un caso de prueba que está muy enfocado en interfaz, ¿verdad? Y es válido. Sin embargo, más adelante vamos a ir viendo una técnica que se llama listas de chequeo, que está como más pensado para eso, ¿verdad? Para un despliegue, o sea, para validar, digamos, elementos no, eh, elementos gráficos, ¿verdad? Yo particularmente prefiero, digamos, que los casos de prueba sean para temas funcionales, o sea, para probar funcionalidad, pero igual se pueden revisar otros aspectos, digamos, relacionados a requerimientos no funcionales. Ahora, ¿cuáles son los errores más comunes cuando se escriben los casos de prueba? Ok, casos de prueba muy largos, ¿verdad? O sea, los casos de prueba, como mencionamos, son de 10 a 15 pasos, ¿verdad? Entonces, realmente, si tenemos un caso de prueba como con 50 pasos, hay algo ahí raro, ¿verdad? Entonces, validar bien. Otro es que estén incompletos, ¿verdad? O sea, llegan a medio camino y no,
Profe, está sin audio hace rato. Aló. Profe, creo que está silenciado, si no me equivoco. Puede ser que no nos esté escuchando también. Ok, chicos, tuve un pequeñito problema de conexión. Ok. Bueno, ya lo último, bueno, antes de que me diera el error, entonces lo que les estaba diciendo es que con esto damos por finalizado el repaso. Vimos los aspectos más importantes que trabajamos en las primeras semanas, ¿verdad? A partir de la próxima semana vamos a continuar en el punto en que quedamos, que fue los casos de prueba que ustedes estaban haciendo, y entonces vamos a continuar con materia nueva. Entonces, creo que la grabación no hubo mayor problema, ¿verdad? Quedaron justo los puntos, más bien ya la voy a proceder a detenerla.